Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que después de ese refrigerio pues estemos con muchas energías para poder disfrutar de lo que falta de esta hermosa vigilia. Le damos la bienvenida a Melissa y Samar Chicas y a Carolina Stephanie González, que nos visitan por primera vez. Le damos un aplauso de bienvenida y le decimos que esta es su iglesia. Incline su rostro así como está y digámosle al Señor que nos bendiga con su palabra. Poderoso Dios y amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y por tu bondad en esta hermosa noche. Ponemos ante ti tu palabra, ponemos ante ti nuestras vidas y nuestros corazones para poder atesorar ese consejo que tú nos das, esa invitación, esa administración de tu Espíritu Santo y podamos ser llenos y fortalecidos de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El lema de esta campaña, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 26, el Señor Jesús dice: si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y ese es el final de nuestro mensaje en esta noche. Pero vamos a iniciar leyendo completamente el versículo 26. Dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Este pasaje de las Escrituras del Evangelio de San Juan está enfatizado en algo bien importante y en el cual se menciona por primera vez en todo el libro, en todo el Evangelio, que es cuando Jesús habla de que Él va a ser honrado y de que su hora ha llegado. Además, Jesús explica el por qué Él tenía que morir. Todos, o bueno, casi todos, si les hago una pregunta en esta noche y les digo: ¿y usted por qué cree que Jesús murió? ¿Y usted por qué piensa que Jesús murió? Y nosotros podemos decir: Jesús murió por amor a mí. Jesús murió para perdonar mis pecados. Jesús murió para salvar la humanidad. Jesús murió para cumplir un propósito. Jesús murió en obediencia al Padre. Tantos conceptos de por qué Jesús murió. Pero casi nunca mencionamos por qué tenía que morir Jesús. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que Él fuera glorificado, tenía que morir. Y lo vamos a ver en el versículo 20 y 21 del mismo capítulo 12 del Evangelio San Juan, en donde dice y comienza: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estaban en el tiempo de la Pascua, en la fiesta de la Pascua. Y estos griegos habían subido a adorar. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué hicieron estos griegos? Dice: le rogaron, diciendo: queremos ver a Jesús. Le dijeron: ¿queremos servir a Jesús? ¿Verdad que no? Le dijeron: ¿queremos seguir a Jesús? Tampoco. Le dijeron: queremos ver a Jesús. Muchos creían que Jesús había venido solo para los judíos. En ese tiempo, la mayoría de personas
creían que Jesús había venido para un determinado conjunto de personas, para una determinada nación, para los judíos. Pero cuando Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, se dirigía también a aquellos griegos que querían ver a Jesús. No eran judíos. Cuando él, si alguno me sirve, sígame, era para esos griegos. No importa quiénes son los que buscan sinceramente, Jesús los recibe. El mensaje del evangelio es para todos, sin excepción. No es solamente para los judíos como pensaban, sino que para todo el que sinceramente busca a Jesús. Pero al leer comprensivamente el pasaje, vemos que cuando Felipe y Andrés se acercan a donde Jesús estaba para decirle que habían unos griegos que le buscaban, Jesús no le puso importancia. Leamos todo el pasaje para que veamos que Jesús no le puso importancia, solamente dio una respuesta. Dice del versículo 20 en adelante: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y ahí viene lo importante. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo le dijo? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O les dijo: tráiganmelos, quiero verlos, que me conozcan, que me vean, que yo soy Jesús. Tráiganme a los griegos. No les puso importancia, porque los griegos no dijeron quiero servirle. Los griegos no dijeron quiero seguirle. Los griegos dijeron queremos ver a Jesús. Qué gran diferencia. Y entonces Jesús no le dio importancia. Ha llegado la hora, les dijo, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque así como llegaron estos griegos queriendo conocer a Jesús, ahí viene lo triste, lo desconsolante. Así como esos griegos querían conocer a Jesús en ese momento, así llegan muchos a las iglesias. Triste. Hay muchos que llegan a las iglesias solamente queriendo ver a Jesús, solamente queriendo obtener un beneficio de Jesús, solamente queriendo recibir un milagro, una sanidad, una provisión, pero no quieren realmente servirle ni seguirle, igualito que los griegos. ¿Y qué hizo Jesús cuando se dio cuenta que los griegos querían verlo? ¿Se preocupó por ellos? ¿Le importó? Él ya sabía que solo querían verlo, pero tenían la iniciativa de verlo. Por eso también les dijo que para el que le siguiere y le sirviere. Entonces, cuando nosotros llegamos para servirle y seguirle al Señor, comenzamos un camino peligroso. Y no los quiero asustar. Y vayan a decir, pues ya no le sigo, pues ya no le sirvo, porque es un camino peligroso. Comienza un camino peligroso de riesgos, de desafíos, un camino de muerte. Santo Dios, van a decir ustedes. ¿Cómo voy a servirle yo al Señor Jesús? ¿Cómo le voy a seguir si voy a entrar en un camino de muerte? Voy a perecer. Pero en el versículo 24 y 25 del mismo capítulo 12
Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, como dice su Biblia, hermanos, la perderá. En otras palabras, el que ama su vida, la hará morir. La perderá, dice. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto es una bella ilustración del sacrificio necesario de Jesús. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no se convierte en una planta. No hay más grano de trigo. Simplemente, si usted guarda un granito de trigo, ahí estará solito. Pero si usted lo siembra, la planta crecerá y tendrá muchos granitos de trigo. Jesús debió morir para pagar la pena por nuestros pecados, pero también para mostrar su poder sobre la muerte. Su resurrección prueba que tiene vida eterna. A causa de la muerte de un hombre, hay millones que son salvos, que tienen vida eterna, a causa de tan solo la muerte de un hombre. Usted y yo, que somos más de 100, tenemos vida eterna. Ahora vemos el versículo 25. El que ama su vida la perderá. En otras palabras, el que ama su vida la matará. Para servir a Cristo debemos de comenzar por seguirle. Y para seguirle debemos de ir haciendo morir en nosotros todo aquello que nos impide servir. Para que nosotros podamos seguirle, debemos de hacer morir en nosotros todo aquello que nos impide servir. Porque el servicio y el seguir a Jesús van juntos. Nos vamos a enterrar tal como el granito de trigo, pero nosotros nos vamos a enterrar en Cristo. En Cristo nos vamos a enterrar, porque es en Cristo que nosotros vamos a dar frutos de servicio, donde Cristo nos ha puesto. Para seguir a Cristo debemos de estar dispuestos a morir. Debemos de comenzar a adentrarnos en el camino peligroso, en el camino de riesgos, en el camino que nos lleva a la muerte, de todo aquello que nos impide servirle a Cristo. Debemos de matar al tirano gobierno de nuestro egoísmo. ¿Y qué es egoísmo? Es ausencia del interés por Dios. Es ausencia del interés por Dios. ¿Será que habemos algunos egoístas todavía? Que no tenemos interés por Dios, que no tenemos interés por seguirle, por servirle. ¿Y saben por qué no nos interesa Dios? Porque nos interesa nosotros, yo, el ego. En el tiempo del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, se caracterizaban por ser idólatras de cualquier cosa. Pero en el tiempo de ahora nos caracterizamos porque somos ególatras. Nos interesamos solo por nosotros. Pero debemos de hacer morir en nosotros ese yo. El orgullo nos impide servir. Yo voy a servir en esa iglesia.
Yo le voy a hacer los mandados al pastor, a los diáconos, a los líderes. Yo voy a ir a cuidar ese montón de niños que a saber quiénes son la mamá. Eso es orgullo. Debemos de hacer morir el orgullo. Debemos de hacer morir el tener un alto concepto de sí mismo. Yo tengo un título, yo tengo un negocio, yo tengo una casa, yo tengo un carro. ¿Cómo voy a servir? Estoy sobre todos ustedes, casi llego a las nubes. También debemos de hacer morir en nosotros un concepto inferior a los demás. Es que yo no puedo, hermano, ni hablar puedo. Antes camino, hermano. ¿Cómo voy a servir? Ay, es que estoy toda enferma, todo enfermo. Viera, solo en el médico paso. Ay, es que estoy deprimido, hermano, deprimida, solo ganas de estar acostada y acostada. Inferioridad. Todos tenemos capacidades. Todos tenemos conocimiento. Todos tenemos sabiduría. Debemos de hacer morir en nosotros la inferioridad. Debemos de hacer morir el qué dirán. ¿Cómo voy a ir yo a la iglesia a servir y voy a pasar a leer la Biblia? ¿Qué van a decir mis amigos y mis amigas? Más si salgo en el Facebook. ¿Cómo voy a recoger la ofrenda? Van a decir que pidiendo limosna ando. ¿Qué van a decir? ¿Cómo? ¿El qué dirán? Preocúpate qué va a decir Cristo. Preocúpate qué va a decir Dios, no qué va a decir la gente. Debemos de hacer morir ese pensamiento negativo. Debemos de hacer morir en nosotros que nos hagan falta los elogios para servir. Ay, no, es que no me lo agradecieron. No me dijeron que qué bonita había estado la campaña de los ministerios de los Ujieres, por eso ya en la otra campaña no. Ay, no, es que el pastor no me dijo, lo hiciste bien. Qué bonito cantaron los muchachos de la alabanza. No necesitamos elogios. ¿Quién nos va a honrar? Dice el versículo. El Padre. El Padre nos va a honrar. No necesitamos honra de hombres. No necesitamos palabras. No necesitamos obsequios terrenales. Necesitamos la honra de Dios. Necesitamos la honra del Padre. Eso es lo que necesitamos. Debemos de hacer morir en nosotros la irresponsabilidad. Voy a ver si en enero aparezco en las directivas que el pastor va a poner. Ah, sí, ahí estoy. Ahí estoy, con todo. Este año voy con todo. En abril, con todo se murió. Ya no se apareció a desempeñar el trabajo. Irresponsabilidad. Debemos de hacer morir en nosotros la irresponsabilidad. Y por último, hacer morir el emocionalismo. El ser humano tiende a ser muy emotivo. Y otros bien expresivos a la hora de la emoción. Gritamos, brincamos, aplaudimos, saltamos. Yo voy a servir al Señor. Aquí estoy. Solo en el primer culto. Después la emoción se murió y ya no hay nada. Debemos de hacer morir todo eso que nos impide seguir al Señor y servirle. Seguir a Cristo es renunciar al yo. Es subirse al autobús de Cristo. Eso es seguir a Cristo. Vamos tras de Él. Vamos tras de nuestro Señor Salvador para que Él nos conduzca y que nosotros nos dejemos guiar. Nos encanta cantar, he decidido seguir a Cristo.
¿Ya la pueden? Sí, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. Volver atrás, dice uno, jamás. Pero está sirviendo para seguir a Cristo. La puedes cantar todo el día y sin servir no estás siguiendo nada. Estás siguiendo tu emoción de cantar. Es necesario que nosotros le sirvamos y le sigamos. Seguir a Cristo significa renunciar. Seguir a Cristo significa dejar. Seguir a Cristo significa rechazar. Eso significa seguir a Cristo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21. Quiero recordarles un hombre que decidió seguir a un profeta y servirle a él. Y se trata de Eliseo. Y dice el versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Esa palabra tras Elías quiere decir siguió a Elías y le servía. Este hombre Eliseo era un hombre de una posición económica bastante importante. 12 yuntas de bueyes manejaba este hombre. Tenía familia. Imagínense que mató todo esto para darle al pueblo. Y leyendo la historia de este hombre, dice que hizo ese gran banquete. No para despedirse porque se iba tras Elías. No para llorar y ponerse triste porque dejaba la familia, dejaba la posición económica, la comodidad de la casa, el trabajo. No, dice que este hombre compartió toda esa comida en agradecimiento a Dios, porque Dios había tenido la misericordia de fijar sus ojos en él y soplarle el manto para que siguiera al profeta Elías. Por eso compartió con el pueblo. Pocos servidores en las Escrituras fueron como Eliseo, quien sirvió y sustituyó al profeta Elías. Fueron pocos. Eliseo estuvo dispuesto a seguirlo y a aprender para obtener poder, para hacer el trabajo al que Dios lo había llamado. Eliseo estuvo dispuesto a seguir y a servir a Elías para aprender, para hacer el trabajo al cual Dios lo había llamado. ¿Quién llamó a Eliseo? Dios. Dios llamó a Eliseo. ¿Quién lo ha llamado a usted? Dios lo ha llamado. Debemos de prepararnos, debemos de seguirle, debemos de servirle a nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo de servicio, para prepararnos para hacer el trabajo al cual Dios nos ha llamado. Eliseo renunció a todo, a su apellido, a su estabilidad económica, a su comodidad. Después de trabajar, Eliseo llegaba a su casita, tenían su cafecito, su comidita, su hamaquita. ¿Y ustedes creen que Elías le tenía todo eso? No. Elías le tenía trabajo de servicio, de andarle haciendo todo para que aprendiera a hacer el trabajo del Señor. Eliseo siguió y sirvió por muchos años, de 10 a 20 años, al profeta Elías para formar su carácter. Hermanos, a los ojos de Dios, la medida de nuestra grandeza es la disponibilidad de servicio que nosotros tenemos al pobre, al rico, al blanco, al negro,
al pequeño, al alto, al niño, al adulto, al anciano. La disponibilidad de servicio, sin fijarnos a quién lo hacemos. El servicio lo hacemos porque quien nos ha llamado a servirle es Dios. Amén. Un servidor y seguidor eficaz no solo aprende de su maestro. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por aprender a servirle al Señor? ¿Cómo cae, hermano? Si es para el Señor, hombre. Usted véngase. Ya Dios le va a ayudar en el momento. No. ¿Cuántos años anduvo Eliseo detrás de Elías? Más de 10 años. Debemos de prepararnos. En la preparación el Señor nos capacita. En la preparación el Señor moldea nuestro carácter. En la preparación el Señor hace morir en nosotros el listadito que ya estudiamos. Para cuando llegue el momento de ponerte el Señor en un privilegio de líder, en un privilegio de maestro, en un privilegio de ministro de alabanza, en un privilegio de diácono, en un privilegio de ujier, tú estás preparado. Porque para el Señor es lo mejor. Amén. Somos un solo cuerpo en Cristo, pero con diferentes funciones. 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El apóstol Pablo compara el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es usted y yo, somos el cuerpo de Cristo. La compara con un cuerpo humano. Yo sé que todos sabemos que nuestro cuerpo tiene muchos órganos con diferentes funciones, pero que todas las funciones nos llevan a una sola cosa en nuestro cuerpo: a vivir, simple y sencillamente, a vivir. Cada parte tiene una función específica y necesaria. Las partes son diferentes con un propósito y a pesar de sus diferencias deben de colaborar juntas. Ayer se nos decía que nosotros somos un equipo y que un equipo tenemos un solo propósito y es servirle al Señor para que su obra siga creciendo, para que el evangelio se siga predicando, para que las almas sean rescatadas. Pero por ejemplo, el cuerpo humano, hay órganos internos que no los vemos y externos que sí los vemos. Pero no quiere decir que los órganos que no vemos son menos importantes que los que vemos, ¿verdad? De igual manera es el servicio en el Señor. Hay servicios que se ven dentro de la iglesia, pero hay servicios que no se ven. Pero los dos son importantes, los que se ven y los que no se ven, porque muchas veces para que nosotros podamos incluso venir aquí y predicar y cantar y dirigir, hay cosas que hacemos que no se ven. Nos vemos hasta que ya estamos aquí enfrente, ¿verdad? Pero también hay otros, como el hermano Daniel, que mantiene ordenadas las sillas, que viene a hacer la limpieza, que nadie lo ve cuando él hace esas cosas. Y no quiere decir que ese servicio que él haga sea menos importante que el que viene a pararse aquí a predicar y a cantar. Todo es importante porque todo lleva a una sola cosa. Si nuestro cuerpo, sabiendo nosotros que nuestro riñón es indispensable para vivir, y nuestra piel también, pero nosotros no andamos el riñón en la mano, ¿verdad?
aquí anda el riñón, porque sin esto no vivo, para que lo vean cómo trabaja este riñón. No, no lo andamos en la mano. Así hay diferentes servicios dentro de la iglesia, servicios que se ven y que no se ven, pero por cada uno de esos servicios, ¿qué dice? El Padre lo honrará. No nos preocupemos, hermanos, si estamos haciendo un servicio que no se ve. Si estamos haciendo un servicio que sí se ve, lo importante es que Dios lo ve. Y eso es lo que nos debe de importar y preocupar. La iglesia necesita servidores y trabajadores. Gente que esté dispuesta, que tenga voluntad. Vamos a ir concluyendo. Volvamos al versículo 26. El que le sirve y le sigue, donde Jesús esté, allí estará su servidor también. Y dice, el Padre lo honrará. Y el título de este mensaje es una invitación a la vida eterna. ¿Qué representó Cristo cuando resucitó? Que es vida eterna. Y si nosotros estamos con Él, ¿qué vamos a tener? Vida eterna. Pero ¿qué requisito puso Jesús para que nosotros podamos tener vida eterna? El que me sigue y el que me sirve. Tendrá vida eterna. O sea, estará en Jesús, pues estará con Jesús. Eso quiso decir. Cuando Jesús dice, donde yo esté, allí estarán los que me sirven y me siguen, allí al lado del Padre. Ahí donde no hay enfermedad, ahí donde no hay muerte, ahí donde no hay escasez, ahí donde no hay problemas, ahí donde no hay tristeza, allí donde no hay falta de nada. ¿Dónde está el Padre? Allí estaremos. El que me sigue y me sirva estará donde yo esté, y mi Padre lo honrará. Donde todo es paz, donde hay vida eterna, allí estaremos. Y el Padre lo honrará. ¿No es cierto que nosotros, cuando estamos estudiando, los maestros nos honran cuando sacamos buenas notas? Una medalla, un diploma, primer lugar, segundo lugar, honrándolos porque trabajaron, sirvieron, se esforzaron, cumplieron. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos honrará por el servicio que nosotros le demos al Señor. Y el Padre lo honrará. ¿Qué padre no agradece cuando le sirven a su hijo? ¿Cuántos somos padres en esta noche? ¿Agradecen ustedes cuando les sirven a sus hijos? Cuando les dan algo, cuando les ayudan, cuando los auxilian. Claro, agradecemos. Y dice, el que me sirva, dice Jesús, mi Padre lo honrará. Le estamos sirviendo al Hijo. Le estamos sirviendo a Jesús, y el Padre nos va a honrar porque le servimos a Jesús. No despreciemos nuestra honra en los cielos por servirle a Cristo aquí en la tierra. Es aquí. Es aquí donde usted le va a servir al Señor. Es aquí donde usted va a demostrar que realmente está siguiendo a Cristo, que ha comenzado el camino peligroso de desafíos. Póngase de pie en esta noche. Juan 14, del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón,
¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué está haciendo Cristo? Preparando una morada para cada uno de nosotros, para que donde Él está, nosotros lleguemos. Pero debemos de seguir y servirle, no ser como los griegos, hermanos, que solo querían ver a Jesús. No seamos como los griegos. Tal vez hasta este día hemos actuado como los griegos, solo queriendo ver a Jesús, a ver qué le sacamos a Jesús. Un milagro, una provisión, una sanidad, un consuelo. No seamos como los griegos. Sigámosle, sirvámosle, para que recibamos honra. Tomemos el ejemplo de Eliseo. Siguió y sirvió a Elías. Dios pone líderes dentro de las congregaciones para que también tomemos ejemplo de servicio y de seguir a Jesús. Pero fijémonos en aquellos líderes que de verdad están siguiendo a Jesús, que de verdad están sirviendo sinceramente a Jesús. Porque hay muchos que solamente vienen a querer ver a Jesús. Pero yo sé que esta noche la palabra de Dios ha llegado a tu corazón, ha quedado impregnada en tu vida, y de ahora en adelante ya no serás como los griegos, vas a ser como Eliseo. Acuérdate de Eliseo. Esta noche vamos a invitar, si alguno no conoce a Cristo, si alguno todavía no le sigue, no le sirve a Cristo, yo lo voy a invitar que haga esta oración conmigo y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Repita conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Borra todas mis iniquidades, borra todas mis rebeliones. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos al Señor en esta noche y digámosle que sea Él cada día. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación.